Hermanos, simplemente mencionarles que el propósito de esta reunión o de esta llamada es bastante amistoso, no tiene ningún aspecto controversial, ha surgido de manera natural a través de una conversación que tuve con el pastor Joel. Y entonces el propósito es que podamos compartir acerca de este tema. Algunos manejan mejor todo lo que tiene que ver con eventos futuros, otros manejan mejor otras partes de la Escritura, pero por sobre todas las cosas estamos tratando con la palabra de Dios. El propósito es no pasarnos más de 1 hora y un poco más, si es necesario tener un tiempo más adelante. Esto es una iniciativa personal, no representa a la iglesia de Villa Regina, no representa ante su palabra, no representa nada, es una iniciativa personal y el deseo es que otros puedan participar porque estamos frente a las Escrituras. Tendremos tiempo para más adelante, quizás hacer preguntas, compartir, evacuar dudas, pero le voy a dar lugar al pastor Joel, que con mucha amabilidad y con disposición aceptó la invitación de poder compartir lo que él ha aprendido meditando en la Escritura y también leyendo sobre este tema que sin duda le apasiona, y esperamos ser contagiados también por esta verdad. Así que adelante, Pastor Joel. Okay. Ya. Voy a compartir primero mi pantalla para poder empezar. No sé si se ve ahí. ¿Logran ver la presentación? Perfecto. Bueno, en primer lugar, saludarles a todos en el nombre del Señor. Como ya dijo el pastor Ricardo, mi nombre es Joel. Joel Torres, soy pastor. Soy hijo de pastor también de mi papá, Teodoro Torres. Seguramente pocos lo conocen, pero también toda la vida en centros bíblicos acá en el sur. Bueno, como hijo pastor, fuimos un montón de partes. Y gracias al Señor, bueno, estoy pastoreando una pequeña iglesia en Lautaro. Y bueno, hasta aquí el Señor ha sido fiel conmigo y me ha dado, cierto, la bendición de poder enseñar su palabra. Para no, cierto, quizás extenderme mucho en ello, en esta ocasión quiero presentar algunas ideas generales sobre las grandes diferencias que hay con respecto a la teología del pacto y a lo que es el dispensacionalismo, sin antes ver algunas cositas. Hay un pequeño bosquejo que quiero seguir. Voy a tratar de ser muy rápido en algunas áreas que yo sé que seguramente conocemos todos, como es, por ejemplo, qué es el dispensacionalismo. Yo creo que varios de ustedes ya conocen este tema, pero quiero tratar al menos 7 puntos: las reglas del fairness, mitos y calumnias comunes sobre el dispensacionalismo, imprecisiones de algunos teólogos dispensacionalistas, qué es el dispensacionalismo, diferencias concretas entre la teología del pacto y sus contrastes con la manera en que quienes adoptamos una hermenéutica premilenarista, ¿cierto?, y con tintes dispensacionales, hacemos. 5, diferencias entre la exégesis y algo aquí muy importante, que es la teoría de la reinterpretación testamental. Se habla mucho de Cristo como la llave hermenéutica. Quiero explicar eso brevemente y algunas conclusiones bastante breves, y finalmente quiero sugerir algunos libros. Mañana, ¿puede ser? Ahí ya hice un par de discos, por ahí el lunes sigo. Ok. Bueno, sigo entonces. Está silenciado, Joel. Silenciate, Joel, vos. Ok, ahí sí, ¿se escucha? Perfecto. Entonces, siguiendo este patrón, voy a proseguir en este sentido. Lo primero, entonces, voy a avanzar ahí, es un poquito hablar un poco de las reglas del fairness. ¿Qué significan las reglas del fairness? Bueno, es un concepto que he aprendido de un profesor. Me parece muy interesante que cuando uno debate o trata con personas que no piensan igual que nosotros, hermanos que no piensan igual que nosotros, siempre es necesario e importante no caer justamente en las distorsiones, en las imprecisiones, en las caricaturas y en las calumnias. Y eso para mí es muy válido. Evidentemente no todos pensamos igual,
pero generalmente el debate, ¿cierto?, se torna bastante deficiente cuando quienes están en el debate caen en este tipo de situaciones. Ante todo, deberíamos guardar siempre el honor cuando tratamos de presentar alguna defensa o escuchar una defensa, y eso no se da mucho a veces en cuanto a este tema. Las reglas del Fairness tienen que ver con la honestidad, la integridad, por ejemplo, al citar una cita o al repetir algún comentario referente a alguna posición. Por eso es que en este tema hay mucho de mito y muchas calumnias, que es lo primero que uno debería hacer, es limpiar un poco la mesa antes de proseguir un poco a explicar el tema. Seguramente algunos de ustedes ya conocen muchos de los mitos. Empiezo con algunas cosas. A.W. Pink, que tiene muy buenos libros. De hecho, estaba leyendo uno de sus libros en esta tarde, que es La soberanía de Dios. Tremendo libro. Sin embargo, él en este libro, bueno, cae bastante en lo que es las acusaciones bastante fuertes con respecto a lo que en su momento él criticó era el dispensacionalismo. Frases como error para el alma, los salvajes conclusiones, veneno salvaje, falsa enseñanza, terrible mal, qué astuto que es el diablo, de hecho lo relaciona con ello, altos o alta crítica. En varias páginas más él trata justamente de enrostrar a este sistema de interpretación de la palabra del Señor con este tipo de adjetivos. Y esto es típico, es importante entenderlo, bastante fuerte. Avanzo históricamente, ¿cierto? O tratando un poco de poder registrar o tratar de observar desde dónde empieza esta crítica. Bueno, aquí estos libros son bastante clásicos con respecto a una crítica bastante amarillista. Esta palabra amarillista surge en Estados Unidos con esta pugna de estos dos grandes diarios, ¿cierto? No me acuerdo el nombre ahora concretamente, pero el concepto de amarillismo surge de hacer críticas infundadas o críticas simplemente por denostar al contrario. El profesor Michael Blatt, en su libro Dispensacionalismo, mitos ciertos comunes del dispensacionalismo, de hecho, habla de estos 3 libros diciendo que en realidad cada uno de estos autores hizo una presentación engañosa del dispensacionalismo. De hecho, autores como King Reidenbach, algo así el apellido, no lo sé pronunciar muy bien, que es amilenarista. De hecho, él mismo, como amilenarista, habla de Hank Hanegraaff como una persona simplemente conflictiva al presentar sus datos. Esto es lo primero que tenemos que entender. Hay mucha tierra, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el dispensacionalismo. Se ha echado mucha crítica y muchas críticas infundadas. Algunos ejemplos en alguna literatura en español. El presente siglo y el venidero son algunas notas escatológicas del pastor Sam Waldron, que también usa el pastor Sugiel. Usted puede leer ideas como esta. Rechazamos la teoría del cristiano carnal, la cual es un hijo del dispensacionalismo. Ustedes pueden ver ahí si realmente eso es así. Yo personalmente creo que no tiene ninguna relación, pero esto es habitual muchas veces en la literatura. También seguramente han escuchado ustedes la típica acusación sobre el rapto, que esto surgió no solo de Manuel Lacunza, de Edward Irving, sino también de una muchacha que se llamaba Margaret, ¿cierto? Y posteriormente, supuestamente, de unas visiones que tuve. Bueno, avanzo un poquito más porque históricamente hablando, esto surge de la crítica de un autor que se llamaba David McPherson, aproximadamente en el 75. En la literatura del español eso fue bastante, ¿cierto?, usado por José Grau en esta serie de libros que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica, y por supuesto se fue popularizando, se fue masificando la idea o el mito de que el rapto había surgido producto del sueño y la visión o las visiones de una muchacha de 18 años en Inglaterra. Ahora, evidentemente, cuando uno va revisando esto y escarbando de dónde surge, bueno, esta acusación surge de David McPherson. Sin embargo, el 76, un año después que McPherson hizo esta acusación, un autor, que ustedes están viéndolo en inglés ahí, R.A. Wetner, de hecho, refutó la tesis de McPherson, y posteriormente hay otro autor ahí, Gerard B., no alcanzo a verlo por el tema de las imágenes, Stanton también lo refutó, llegando a la conclusión de que todo lo que se había dicho con respecto al supuesto cierto rapto que había surgido de una muchacha, de unas visiones medias carismáticas, en realidad había sido falso e históricamente no eran sostenibles como acusación. También hay otros autores que han hecho lo mismo. Sin embargo, cuando
se propaga el error, a veces es muy difícil andar tapando los hoyos, como se dice, para poder refutar lo que ha sido, ¿cierto?, comentado. Sin embargo, aún hay autores que siguen manteniendo esto. De hecho, cuando uno analiza los datos, realmente esta muchacha que tuvo esa visión, supuestamente, básicamente corresponde más a una idea post-milenarista que premilenarista o pretribulacional. Totalmente fuera, ¿cierto?, en este caso de lo que es la verdad histórica. Avanzo en esto. Otra acusación también que es típica y es común es la que ustedes van a escuchar. De hecho, el pastor Sugiel, a quien por supuesto respetamos muy bien, quiero dejar claro eso. Él es un hombre de Dios, sin duda, para mí ha ayudado mucho, ¿cierto?, en cuanto a lo que es la proliferación de las doctrinas de la gracia, etcétera, etcétera. Pero también es importante juzgar esto a la luz también de la historia. Él dijo, y se repite mucho esto incluso en la literatura, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en una unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Bueno, él lo dijo literalmente en una de sus predicaciones y obviamente eso es algo que se repite constantemente. Creemos los premilenaristas, ¿cierto?, en dos venidas entonces, y al parecer esto sería, ¿cierto?, la acusación en ese sentido. Ahora, ¿cómo supo Joseph Mede, mucho antes que, por ejemplo, Nelson Darby, a quien se le atribuye la invención de un rapto pretribulacional, el hecho de que él lo haya mencionado antes? ¿Por qué lo digo? Porque es muy interesante, y después voy a mencionar el dato, que Joseph Mede, ¿cierto? Es interesante, esta es una cita que necesariamente tengo que leer, observó lo siguiente: después de esto, nuestra reunión con Cristo en su venida, los santos serán trasladados en el aire y pueden ser preservados durante la conflagración de la tierra y sus obras. Segunda de Pedro 3:10 enseña que así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser levantados sobre las aguas en el arca, así los santos en la conflagración deberían ser levantados en las nubes a su arca, Cristo, para ser preservados allí desde el diluvio del fuego donde los impíos serán consumidos. Muy interesante lo que este autor, ya en el siglo XV, a mediados del siglo XVI, está hablando. Hay una separación que él observa entre un gran juicio. De hecho, en el inglés que se usaba, era un inglés un poco antiguo, por supuesto, en el siglo XV, él usa o habla de la conflagración, pero también habla de creyentes trasladados al cielo. Muy interesante. Solamente una mención rápida. De hecho, Efraín de Nisibis, el siglo III, también observó algo interesante y muy parecido. No en los términos, entiéndase, como pretribulacionismo, sino básicamente la noción de que la iglesia no iba a experimentar un juicio o una ira de Dios, como es propio de los profetas hablar del día de Jehová. Estos autores, ¿cierto?, vieron estas situaciones. No es algo que surgió en el siglo XVIII simplemente. Dicen Efraín de Nisbet, o escribe, porque todos los santos elegidos de Dios son reunidos antes de la tribulación venidera y son llevados al Señor para que no vean la confusión que va a abrumar al mundo a causa de nuestros pecados. Hay otras citas más, no voy a citarlas, pero es muy interesante entonces al observar este tipo de situaciones. Desde el punto de vista del rubro y rigor histórico, entonces, ¿es correcto? ¿Es sensato? ¿Es legítimo afirmar lo que el pastor Sugiel, ¿cierto?, afirma y de hecho otros autores afirman? Miren, déjenme compartirles aquí una breve cita que al conversar con un profesor que también es docente, en este caso docente de historia, no sé cómo le llamarán allá en Argentina, profesor e historiador, le pregunté eso: ¿qué te parece esta cita, esta afirmación? Él también es estudiante de teología, pero su profesión es historiador. Y él me dijo lo siguiente: mira, es una declaración, refiriéndose a la declaración del pastor Sugiel y también a lo que uno puede observar en algunos libros. Él me dijo literalmente, y me parece muy interesante, porque es la mirada de un historiador: es una declaración difícil por dos razones. Primero, es complejo asegurar en que los creyentes creían X posición independientemente cuál sea esta, pues es una aseveración que no puede ser comprobada por la cantidad limitada de variables que inciden. Hay diversidad gigantesca entre todos los creyentes.
aunque consulte literatura o viaje por el mundo, la complicación sigue siendo la misma. Y segundo, desconozco la parte de la historia de la Iglesia en parte, me refiero a desde el siglo I en adelante. Sin embargo, insisto en que es un tanto arrogante para él y para cualquiera afirmar aquello. Yo personalmente desconozco todo detalle los procesos históricos teológicos durante tantos siglos y sin manifestar si su posición teológica es verídica, apunto a la afirmación en sí. Y creo que es un tanto irresponsable, se tengan o no las fuentes de aquello, pues aunque éstas se tengan, ninguna podría o puede evidenciar aquello. Esto es una cita, es una apreciación de alguien que trabaja en lo que es el rubro de la historia. Y me pareció muy interesante porque eso es lo que sucede. Ahora, Joseph Mede, ¿cierto?, habló y diferenció un poquito estas ideas. Ahora, ¿dónde ustedes pueden encontrar estas citas, ¿cierto? Y en especial lo que se dice con respecto a esto refutado. Bueno, seguramente algunos de ustedes habrá conocido o hasta el tanto de esta obra que escribió William Watson. Él hizo un estudio muy interesante, él es historiador, es doctor en historia, y habla justamente del dispensacionalismo antes de Darwin. Y él hace un estudio concienzudo de ciertos los teólogos del siglo XVI y XVII, y de hecho tiene muchas otras citas más anteriores, en donde él, cierto, revela que la creencia en un arrebatamiento tribulacional, de hecho, estaba registrado mucho antes de lo que habitualmente se dice, que fue un invento en el siglo XVIII, inventado por Nelson Darby. Ahora, avanzo en esto porque esto es importante, porque estoy tratando de limpiar un poco la mesa en este sentido. Repetidores. ¿A qué me refiero con repetidores? Bueno, básicamente, lamentablemente, se repiten estas imprecisiones y muchas veces con carácter de calumnia. Este pastor, cierto, Héctor Bustamante, dijo literalmente en una de sus predicaciones: ¿quieren saber cuál es el rey de los dispensacionalistas? Marción, dijo él. Seguramente ustedes conocen quién es Marción. Marción era un hereje, cierto, de los primeros siglos, pero esto habitualmente muchas veces se dice. Yo no es que esté buscando esto con detalle, simplemente a veces trato de comprender la teología, cierto, reformada, y me he puesto a escucharla para no citar fuera de contexto, y uno se encuentra con este tipo de cosas. Acá en Chile, cierto, también hay una iglesia en especial reformada, son buenos creyentes, buenos hermanos, los conozco a los dos, Alex, cierto, y de hecho uno de sus pastores también en una predicación dijo lo siguiente: ¿quiénes eran los exponentes del dispensacionalismo? También hay que entender que tampoco aparecieron de la nada, sino que vienen de distintas corrientes antiguas. Por ejemplo, de Marción, un hereje que decía que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios del juicio, y etcétera, etcétera. Es muy interesante porque, de hecho, yo hablando con Alex, el pastor cierto principal de esta iglesia, le dije por qué ellos habían emitido una declaración de este tipo y pública. Y él, yo tengo que decirlo, él fue muy honesto al decirme que no, que eso en realidad no es correcto, y que en realidad el pastor Galvez lo dijo en un arranque seguramente de pasión por la posición que ellos tienen. Y eso es importante decirlo. Con esto nosotros nos vamos a encontrar constantemente. Seguramente conocen al pastor José Urbán. Él en una declaración también dijo lo siguiente con respecto a la interpretación literal, porque también hay una mala comprensión de lo que es la interpretación literal. Ahora ellos dicen, Urbán dijo, hablando de los premilenaristas o dispensacionalistas, ahora ellos dicen que todo tiene que cumplirse literalmente. Si están leyendo el libro de Ezequiel y habla de una gran batalla con grandes ejércitos y tienen escudos y espadas y lanzas, literalmente entonces eso en el futuro va a haber una gran batalla con soldados vestidos como se vestían en los tiempos antiguos, con escudos y espadas. No van a haber armas aparentemente y bandas y aviones y toda la tecnología moderna. O sea, enfatizan, se tiene que cumplir literalmente. Si se dan cuenta, esta es una caricatura y un mal entendimiento que se tiene con respecto a lo que es la interpretación literal. De hecho, el mismo pastor Sugiel, que usa estas notas en un estudio que él hace casi de 4 horas, él dice: tan increíble como esto pueda sonar, un autor dispensacionalista ha declarado que Dios tiene cuerpo porque la Biblia habla de las manos de Dios, dice este autor, de los brazos de Dios, etc. Entonces van a un literalismo tal que dicen: no,
Dios tiene que tener un cuerpo porque la Biblia se interpreta literalmente. Bueno, eso es más o menos lo que se dice. Ahora, pasando a otro punto, antes de pasar a este punto, es importante entonces primero entender de que hay muchos mitos que están esparcidos, ¿cierto?, en el consenso, digámoslo así, de muchas personas, de pastores y de teólogos, y lamentablemente mucho de ello no es verdad. Por eso que es importante, antes de conversar o antes de debatir, entender cuál es el problema que enfrentamos quienes tenemos una posición diferente. Ahora, segunda cosa que es importante verla, imprecisiones de teólogos dispensacionalistas. Hay algunas acusaciones que pudieran tener cierto fundamento. En el año 1956, un autor llamado John Wotman, perdón, alguien me puede corregir cómo se pronuncia, hizo esta acusación cuando dijo que los dispensacionalistas claramente se quedan con dos métodos de salvación. Seguramente ustedes han escuchado esta crítica, que los dispensacionalistas tienen dos métodos de interpretación o dos métodos de salvación, más bien dicho, perdón. ¿Dónde surge esto? Surge de una nota, ¿cierto?, en la Biblia de Scofield, la primera edición, en una nota, uno de sus versículos, que literalmente dice lo siguiente, y ustedes lo están viendo, perdón. Dice, como dispensación, la gracia comienza con la muerte y resurrección de Cristo. El punto de la prueba ya no es la obediencia legal como la condición de la salvación, sino la aceptación o el rechazo de Cristo o las buenas obras como el fruto de la salvación. Producto de esta cita surgió esta crítica, ¿cierto?, referente a que el dispensacionalismo entonces creía en dos formas de salvación. Bueno, quienes conocemos la Escritura y quienes son dispensacionalistas serios, saben que esto es un error y que no es lo que la Biblia enseña. Entendemos que la salvación siempre ha sido por fe, y la epístola a los romanos, evidentemente hablando de Abraham, nos enseña eso. Pero hay una cosa curiosa. Hay un autor reformado que se llama Anthony Oikema, que él de hecho reconoce esta cuestión diciendo: apreciamos la insistencia de los editores de la Biblia anotada de Scofield en que en cada dispensación existe una sola base de salvación, la gracia de Dios por medio de la obra de Cristo cumplida en la cruz y vindicada en su resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay autores que son muy honestos en este sentido y son bastante rigurosos en su estudio. Oikema es uno de ellos. Él reconoce que esto en realidad no es así, y que de una u otra manera la teología dispensacional cree en un solo concepto de salvación, no tiene dos métodos. Pero ustedes van a seguir escuchando críticas parecidas al respecto. Ahora, otra cuestión importante, la cuestión del señorío de Cristo, un gran tema. Bueno, ¿Cristo es Señor y Salvador o solamente Señor, solamente Salvador? Ustedes saben que hay un debate en eso, y de hecho John MacArthur también escribió un libro refutando un poco esta idea en el Evangelio según Jesucristo. Pero muy interesante lo que dice el profesor Black, porque él dice lo siguiente: la cuestión aquí no es si algunos dispensacionalistas han afirmado una perspectiva del señorío, sino si la perspectiva del no señorío es un resultado necesario del dispensacionalismo. Esa es la gran diferencia. El sistema no sugiere eso y tampoco tiene que ver con eso. Eso ya más podría ser una interpretación personal de autores como Schaeffer, ¿cierto? San Hodge y Reedy, ¿cierto? Que ellos insisten en que la Biblia simplemente habla de, muchas veces simplemente de creer, y que el señorío de Cristo no está incluido en lo que es el requerimiento del Evangelio. Ese es otro tema y daría para mucho, ¿cierto? Hay bastante discusión en eso, pero el punto es, ¿esto surge como resultado del dispensacionalismo o del premilenialismo? Absolutamente no, no tiene nada que ver, eso ya es algo más personal. Ahora, ¿qué es el dispensacionalismo? Aquí quiero ser bastante breve porque entiendo que varios de ustedes ya conocen esto, ¿cierto? Aquí hay algunas definiciones, voy a dejar un poco la pantalla para que ustedes puedan darle una impresión ahí. Solamente leo la primera: una dispensación es un periodo de tiempo durante el cual el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Eso es lo que encuentra uno en Scofield. Sin embargo, quiero darles una definición de lo que personalmente yo observo y he estudiado también. Perdón. Esta es una portada de un librillo que estoy tratando de ir haciendo de a poco. Dice: cabe señalar que el dispensacionalismo no es un sistema de interpretación como suele señalarse, sino que es,
el resultado de un sistema hermenéutico propio al que se adhieren los, entre comillas, dispensacionalistas. Esto es, el método gramático, histórico, literal. Dicho en otras palabras, el teólogo dispensacional no aplica las dispensaciones para interpretar las escrituras, sino que, y por el contrario, al interpretarlas por medio de un método coherente y consistente, gramático, histórico, literal, descubre que Dios deja ver en las escrituras diferentes dispensaciones con características similares, pero a la vez con aspectos distintivos en los que Dios trata de una manera particular. ¿Qué estoy diciendo? Que básicamente, y aquí siempre se trata un poco de equiparar erróneamente, que uno trata de imponer al texto las dispensaciones. No, las dispensaciones son el fruto de una interpretación histórico-gramático-literal. No imponemos al texto ya un sistema. Ahora, de ahí vienen algunos énfasis más fuertes, sin duda, y otros más leves. John MacArthur es un autor, premilenarista dispensacional, pero él no le da mucho énfasis al cuadro de lo que son las dispensaciones, aunque sí las reconoce como otros autores hacen. Ahora, esto, es importante tenerlo en cuenta. El dispensacionalismo, de hecho, no surge desde el punto de vista de la sistematización, sino, con justa razón, en el siglo XVIII, eso es verdad. Pero las ideas, de la distinción entre Israel y la Iglesia, eso se puede encontrar, no sistematizado. El premilenarismo también, de hecho, como ustedes saben, el premilenarismo que se llama histórico, de hecho, eso es lo que creía la mayoría de los padres de la Iglesia en el primer siglo. La idea de pretribulacionismo, también con los trabajos del profesor William Watson, también se han hecho patentes que la idea no surgió en el siglo XVIII. Bueno, el dispensacionalismo moderno sistematizado surge sin duda con Nelson Darby, sistematizado, ordenado, los movimientos de los hermanos, el movimiento de la Convención de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos institutos también ayudaron en eso. Aquí tenemos, tres diferencias: el dispensacionalismo clásico, que no es muy, a lo mejor riguroso en algunas cosas, el revisado y el progresivo, para tener una idea. Yo creo que ustedes esto también lo conocen. Quizá esto es importante. Nelson Darby no fue el primero que propuso dispensaciones. De hecho, Charles Hodge, que ustedes saben que es un teólogo reformado, también tenía un sistema dispensacional de 4 dispensaciones, valga la redundancia. Y si retrocedemos más atrás, Isaac Watts, John Edwards y Pierre Poiret también tenían esquemas, entre comillas, dispensacionales. No es que surge recién con Nelson Darby, y eso es importante entenderlo. Ahora, el sine qua non del dispensacionalismo, básicamente esto es algo clásico. Se lo enrostra a Rairi, que dice lo siguiente, y esto sin duda, al menos personalmente, me parece que es correcto, que el dispensacionalista reconoce que hay una distinción entre Israel y la Iglesia. Segundo, un enfoque a la hermenéutica llamado interpretación literal. Esto incluye gramático literal, por supuesto, y la creencia de que el propósito subyacente de Dios en el mundo es la gloria de Dios. Algunos premilenaristas modernos sin duda han criticado a Rairi, que fue muy escueto, muy sencillo, pero no hay problema en ello porque no sigue que esto sea un error. De hecho, eso es lo que en general creemos. Ahora, ¿está la esencia del dispensacionalismo en el número de las dispensaciones? Eso es algo secundario en realidad. De hecho, Rairi dice lo siguiente: ya que esto no es en ninguna manera una cuestión sobresaliente en el sistema, como se discutirá en el próximo capítulo, no es el hecho de que Scofield enseñó 7 dispensaciones y Hodge solamente 4 lo que hace al primero un dispensacionalista y al otro no. ¿Qué está diciendo Rairi? Que en realidad esto sin duda surge de las escrituras, pero no es lo relevante en sí. Ahora, John Feinberg, seguramente algunos lo conocen, ha extendido la explicación de qué es el dispensacionalismo. Y muy interesante porque él dice cosas, por ejemplo, como, punto 3, la creencia de que las promesas del Antiguo Testamento serán cumplidas con el Israel nacional. Él añade otros datos muy interesantes, como el punto 4 también, la creencia de que hay un futuro distintivo para el Israel étnico. Voy a dejarlo ahí, voy a pasar. El profesor Michael Blacks también, él de hecho lo ha expandido un poco más, lo ha clarificado, diciendo que los dispensacionalistas, creen que hay una distinción, por supuesto, entre Israel y la Iglesia. Y en el punto 3 dice, la Iglesia no puede ser
identificada como el nuevo o el verdadero Israel. 4, la unidad espiritual en la salvación entre judíos y gentiles es compatible con un papel futuro para Israel. 5, la nación de Israel será tanto salvada y restaurada con la identidad y función única en un futuro reino milenario sobre la tierra. El múltiple sentido de la simiente de Abraham, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, cuando se define el dispensacionalismo, no solamente tenemos definiciones históricas, ¿cierto? Clásicas como la de Charles Riley, también están las definiciones de Feinberg y en este caso el profesor Michael Blash, que de hecho arrojan una respuesta mucho más amplia de lo que es en sí. Ahora, diferencias con la teología del pacto. Y aquí quiero quizás tratar de profundizar un poquito con algunas ideas. Obviamente no tanto tampoco, pero sí tratar de explicar, porque aquí vamos a cierta situación que define las grandes diferencias. Quienes nos adherimos a una interpretación, ¿cierto?, premilenial o dispensacional también, por supuesto no clásica, sino diríamos revisada, al estilo de Michael Blash o el profesor Chu, o también el mismo MacArthur, creemos en una interpretación gramático-histórico-literal. Todo esto tiene que ver con cómo nos acercamos al texto bíblico, la hermenéutica. Cuando nosotros aplicamos un método gramático histórico literal, por supuesto lo aplicamos a la escritura, a la teología, y después surge de la teología las doctrinas. Llegamos a esta conclusión. Naturalmente nos encontramos con lo siguiente. Bueno, leemos la escritura, notamos que está el protoevangelio, ¿cierto? Génesis 3:15, en Génesis 49 vemos el reino revelado, ¿cierto? Silo, recuerdan ese término ahí, ¿cierto? Y habla justamente de un reino dado en que las naciones van a ser guiadas por Silo. Notamos que hay pactos objetivos, pactos bíblicos, que de hecho no necesitamos, ¿cierto?, de indagar o de excavar, están ahí, están explícitamente en el texto. De ellos, ¿cierto?, tenemos pactos incondicionales la mayoría, y uno de ellos condicional. Después notamos que hay un pueblo, ese pueblo es el pueblo de Israel. Hay promesas incondicionales, notamos que la iglesia, ¿cierto?, es un misterio en el Antiguo Testamento, notamos el día de Jehová en distinción al arrebatamiento, notamos que hay una diferencia entre el trono de David y el reino milenial, o podríamos decirle también el hecho de que Cristo esté a la diestra de Dios, no lo equiparamos con el trono de David, y por supuesto también se habla de un estado eterno. Ahora, ¿qué ha sucedido durante el proceso y las grandes diferencias? Y aquí hay algo importante. ¿Notan lo que está apareciendo en su pantalla? Teología del pacto. ¿Qué pasa si nosotros a esta estructura, ¿cierto?, o proceso, ¿cierto?, de estudio, colocamos la teología del pacto en el proceso hermenéutico de interpretación? Nos vamos a encontrar con algo muy diferente. Y esto surge específicamente en el siglo XVI, con algunos teólogos, varios teólogos que de hecho vieron en las escrituras que Dios había hecho pactos, no los pactos objetivos o bíblicos, sino otros pactos, ¿cierto?, que están en la Biblia. El pacto de gracia, el pacto de redención y el pacto de obras. Por medio de este análisis, ellos postularon que la Biblia, ¿cierto?, debería verse por medio de justamente la teología del pacto. Y esto implica, como yo tengo unos lentes acá, ponerme mis lentes y observarlo a través de la teología del pacto, como se llama. Esto trajo consigo la creencia de que hay una prioridad novotestamentaria. ¿Qué significa eso? Que el Nuevo Testamento, ¿cierto?, debe interpretar al Antiguo, y todo lo que notamos en el Antiguo debe ser filtrado por el Nuevo. Voy a explicar eso brevemente. Esto, por supuesto, que genera una hermenéutica bipolar. ¿Qué significa eso? Que, de hecho, la teología reformada, por supuesto que interpreta la escritura literalmente, diríamos gramático, histórico, literal, pero con excepción de lo que tiene que ver con la profecía. Ahora, surge de esta idea o de este lente hermenéutico lo siguiente. Por supuesto, se elimina, ¿cierto?, o en este caso, todo lo que habitualmente alguien podría interpretar como literal, y claramente surge la teología del reemplazo, que no es un nombre que muchas veces les gusta a los hermanos reformados. Ellos prefieren hablar de la teología del cumplimiento. Se habla de Israel
o la iglesia como el Nuevo Israel, Sion en algunos pasajes se transforma automáticamente en la iglesia. No hay dos pueblos, ese es uno de los énfasis, hay un solo pueblo, no hay milenio, sino que el milenio es figurativo. De hecho, de acuerdo a la teología reformada, en parte estamos viviendo hoy el milenio. Hay varias tendencias ahí dentro del milenarismo. Algunos creen que el milenio se está viviendo en el cielo, otros autores creen que se está viviendo en la tierra espiritualmente. Apocalipsis 20, ¿cierto?, habla de una resurrección, pero ellos dividen la resurrección en parte como física, pero en el mismo texto, ¿cierto?, se dan vuelta y lo interpretan la segunda resurrección como espiritual simplemente. También hay una idea de que hay un patrón de interpretación, la era presente y la era venidera. El trono de David, por supuesto, bueno, se transforma ahora en la derecha o a la diestra de Dios, y algunos ciertos reformados se adhieren al paido bautismo. No todos, por supuesto, los presbiterianos, pero no todos los bautistas reformados, muchos de ellos rechazan el paido bautismo. Pero en términos generales esto surge, ¿por qué razón? Por lo que se conoce como la teología del pacto. Ahora, avanzo un poco más. Con diferencias concretas, la teoría de la reinterpretación testamental. Cristo es la clave hermenéutica. Ese es uno de los razonamientos que se usan para justificar toda la interpretación reformada que habitualmente, ¿cierto?, nosotros conocemos, como el hecho de que no hay un milenio, que las eras están divididas, valga la redundancia, en la era presente y la era venidera, no hay un arrebatamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, noten por favor lo siguiente. George Eldon Land, un teólogo reformado, ¿cierto?, escribió lo siguiente. Surge todo esto también, obviamente, de los teólogos. El hecho es que el Nuevo Testamento frecuentemente interpretan las profecías del Antiguo Testamento de una manera no sugerida por el contexto del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento deben ser interpretadas a la luz del Nuevo Testamento para encontrar su significado más profundo. Este autor decía que no basta con leer el Antiguo Testamento, no necesitas interpretar muchas de esas profecías a la luz del Nuevo Testamento. Se usa entonces el Nuevo Testamento como una especie de libro hermenéutico para interpretar justamente el Antiguo Testamento en cierto sentido. Avanzo porque él dice algo ya más concreto. También es posible que la expectativa del Antiguo Testamento de un reino en la tierra pueda ser reinterpretada por el Nuevo Testamento en conjunto de bendiciones en el reino espiritual. ¿Van entendiendo de dónde surge toda esta idea y todo este concepto de reinterpretación? Avanzo con otras ideas. King Rittlebarger, no sé si lo pronuncio bien, por cierto, dijo, de hecho él lo dice literalmente, si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento aplicándolas en un sentido no literal, entonces el pasaje del Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de esa interpretación del Nuevo Testamento, no viceversa. Entonces se da por sentado el hecho de que hay una espiritualización de muchas profecías del Antiguo Testamento. Esto no es una acusación, estoy citando literalmente lo que dice un autor reformado. Ahora, ¿cuáles son las razones por qué ellos consideran que esto es así? Y eso es importante entenderlo, sin duda. ¿Conocen este libro, cierto? Bueno, el pastor Sugiel, ¿cierto?, tiene muy buenos consejos, sin duda. Pero noten, por favor, lo que él dice en algunas de esas páginas. Cuando lo leí por segunda vez pude percatarme. Al principio no me di cuenta por lo que es habitual, ¿cierto? Cuando toda la publicidad, este libro, tienes que comprártelo y todo eso. Ellos, los profetas, eran incapaces de entender plenamente sus propios escritos porque carecían de la luz que ahora tenemos en el Nuevo Testamento. Noten ustedes esta cita, bastante interesante, pero él dice otra cosa. Jesús los amonesta por su falta de entendimiento. Está aludiendo a Lucas 24, la conversación que tenía el Señor Jesucristo con los discípulos de camino a Maús. Jesús los amonesta por su falta de entendimiento, pero al mismo tiempo les provee la clave que necesitaban para poder interpretar las Escrituras correctamente. Noten por favor este concepto de la clave. Él sigue diciendo lo siguiente. Jesús le proveyó la clave que ellos necesitaban para interpretar toda la Biblia. Si lo colocaban a él en el centro de la historia redentora, el significado de los textos bíblicos se abriría
delante de sus ojos. Entonces, aquí se repite un concepto que tiene que ver con que hay una clave cristológica. No lo dice literalmente, pero está implícito, ¿cierto?, en estas ideas. Noten, por favor, lo que también dice el pastor Alex, comentando justamente este pasaje de Lucas 24. No sé si ustedes se acuerdan, lo leo rápidamente. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Cuál es la interpretación de este pasaje? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Déjenme comentarle cómo lo interpretan nuestros hermanos, algunos de ellos reformados, de la siguiente manera. Alex, de hecho, lo dice así. Lucas 24 le habla aquí Cristo a los caminantes que iban hacia Emaús. Les dice: y nosotros decíamos que esta división de Moisés, los profetas y los salmos era como ellos dividían todo el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Eran las 3 divisiones del Tanaj, que se llamaba profetas, Moisés y Salmos. Entonces Cristo mismo está diciendo: yo soy la clave para que ustedes entiendan lo que está en todos los profetas, en Moisés, en los Salmos. Esto lo dice literalmente el pastor, ahí están los minutos incluso. En otra predicación, él vuelve a explicar esto y dice: sí, o sea, bueno, lo afirmé de esa manera también. Es él que el mismo Cristo lo dijo de esa manera. Algunos hoy dicen que el Antiguo Testamento debe tomarse o interpretarse en sus propios términos, pero eso es un grave error, porque están ignorando esa clave que Dios, el mismo Jesús, dio para interpretar el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la clave, hermanos? ¿Hay alguna clave que sugiere Cristo en Lucas 24? Bueno, la teología reformada usa este argumento para justamente justificar una reinterpretación de muchos pasajes de la Escritura. Déjenme avanzar un poquito en algunas preguntas. Preguntas retóricas. ¿Cristo dijo realmente que él era la clave? ¿Dijo: yo soy la clave? ¿Cristo está en todos los profetas, en todo Moisés, en todos los salmos? ¿Eso estaba diciendo el Señor a los discípulos de Emaús? Por otro lado, ¿es un grave error tomar las promesas de Dios a su pueblo en sus propios términos, como Dios las dio, porque ahora el Hijo también cambió esos términos? ¿Dios dio esta clave aquí en Lucas 24 para interpretar correctamente el Antiguo Testamento? ¿Dice el texto que Jesús nos dio una clave para interpretar todo el Antiguo Testamento? Déjenme mencionar solamente un detalle en lo que dice el texto original. Ahí ustedes tienen más o menos la idea de uno de esos versículos. Literalmente, ¿cierto? Ahí se usa la palabra diermeneu, ¿cierto? Que ahí viene el concepto de hermenéutica, autois, pasaitais, dice grafais, taperi e autu. ¿Cómo se traduce? Explicó a ellos en todas las escrituras las cosas acerca de él. El texto no está diciendo en Lucas 24 que todo el Pentateuco, ¿cierto? Toda la división propia del Antiguo Testamento, en cada pasaje o en todos lados o en cada libro nos habla de Cristo. Lo que Cristo estaba diciendo es que les explicó a ellos en todas las escrituras las cosas acerca de él. Me gusta mucho cómo lo dice también el profesor Chu en este libro, que también a propósito recomiendo, sin duda. En primer lugar, el texto no afirma que Jesús interpretara que todas las escrituras eran acerca de sí mismo. Declara que expuso las cosas respecto a sí mismo que están por todas las escrituras. Eso es muy diferente. La afirmación no consiste en que todo en las escrituras trata sobre Cristo, sino más bien que Jesús recorrió todo el Antiguo Testamento para mostrar los pasajes pertinentes respecto a sí mismo. En segundo lugar, nuestro Señor declara que sus compañeros son lentos para creer lo que los profetas han hablado. Cristo afirma que los profetas hablaron con claridad sobre su sufrimiento y su gloria. De este modo, ratifica el conocimiento de los profetas y su intencionalidad respecto a él. ¿Qué es lo que está diciendo el profesor Chu? En otras palabras, todo lo contrario. Cristo no está dando una clave y tampoco está dando las bases para una reinterpretación. Está justamente subrayando la importancia de que la escritura tiene que cumplirse tal cual él, ¿cierto?, la estaba leyendo y tal cual fue escrita. Ahora, déjeme explicarle cómo yo entiendo esto. Básicamente, la teología reformada o la reinterpretación de los textos nos sugiere una revelación piramidal. Déjenme explicar esto porque puede ser un poco complicado.
de hecho, cuando uno observa la interpretación de varios versículos, ¿cierto? Como Mateo 21:43, ¿cierto? Ustedes seguramente han leído ese versículo que habitualmente se usa como uno de los ejemplos de que Israel ya no es el pueblo de Dios, que Dios los desechó. Déjenme leerlo súper rápido. Dice lo siguiente: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ese versículo se usa habitualmente para justificar el hecho de que supuestamente Jesús, ¿cierto?, descartó a Israel y ese reino fue dado ahora a la iglesia. Si ustedes siguen leyendo Gálatas 3:7, Romanos 2:28, 9:6, 1 Pedro 2:9, Efesios 2:11, muy interesante ese versículo. Estoy haciendo un video que en esta semana va a subirse, que voy a explicar un poco eso de los dos pueblos hizo uno. Versículos como esos supuestamente son la evidencia de que el Nuevo Testamento ha reinterpretado al Antiguo. ¿Basado en qué? En lo que Cristo dijo en Lucas 24, que nos dio una clave de reinterpretación. Entonces, ustedes ven aquí una revelación piramidal casi. Perfecto, los profetas revelaron su palabra, pero los apóstoles y Cristo están sobre los profetas y ellos mandan en este sentido, y la correcta interpretación se deriva entonces del Nuevo Testamento. Si hay algo que en el Antiguo Testamento se dice, cuidado, hay que reinterpretarlo a la luz de lo que dice el Nuevo. Por eso es que evidentemente, si ustedes conocen el Antiguo Testamento, hay un montón de pasajes que se hablan acerca del reino venidero, con condiciones materiales, terrenales. Pero no, todo eso es espiritual, o llega a ser espiritual. ¿Por qué razón? Es porque el Nuevo Testamento, de acuerdo a estos versículos, supuestamente estarían reinterpretando. Y por eso hablo de una revelación piramidal. Ahora, ¿cómo deberíamos ver nosotros la revelación progresiva? ¿O qué es lo que las escrituras nos sugieren? Yo observo lo siguiente, hermanos. Yo observo que hay una revelación, ¿cierto? Progresiva, no supersiva. Veo esta figura. Veo que aquí no hay un concepto piramidal. Seguramente ustedes conocen las iglesias de corte pentecostal que tienen obispo. Bueno, ellas funcionan bajo un concepto piramidal de gobierno. El obispo es el que manda más. La iglesia católica, de hecho, tiene una estructura piramidal. Pero cuando uno observa la revelación progresiva, lo que uno nota es un consenso. El autor posterior nunca refuta al autor anterior. Hay un consenso y Antiguo y Nuevo Testamento forman un solo libro, no dos libros separados. Ahora, cuando uno observa un poco esto, nota que al comienzo de la revelación progresiva, ¿cierto? Notamos que, de hecho, Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ustedes saben la respuesta, en ninguna manera. Pero uno recorre el Antiguo Testamento y Israel, o la nación de Israel, las 12 tribus, el pueblo escogido, ¿cierto? El remanente, como se mencionan los profetas, ¿cierto? Exílicos y posexílicos, los profetas mayores, la casa de Israel, la casa de Judá. Ezequiel usa adjetivos muy interesantes: aola, aoliva, huesos secos, lo ruama, lo ami, ¿cierto? La no amada, ¿cierto? Muy interesante. Judá, Israel, Ichi, Baali, etcétera, etcétera. Ezequiel 37, muy interesante. Ahí usa metáforas para referirse a un palo y al segundo palo. Los dos van a ser unidos. En el Nuevo Testamento también encontramos muchas referencias. ¿Y qué notamos? No notamos que Israel pierde su identidad. Notamos que Israel sigue siendo considerado por Dios. ¿Por qué razón? Porque eso tiene que ver con una revelación progresiva. Ahora, voy terminando. No sé si me pueden acompañar a un pasaje en Ezequiel. Ezequiel, por favor, 9. Una de las consecuencias de la hermenéutica cristocéntrica, no sé si ustedes están al tanto de que en este último tiempo también algunos hermanos que tienen que ver con el seminario del maestro, el máster, como Lucas Alemán, ha sacado un libro muy interesante que habla un poco de la hermenéutica cristotélica. Es un poco complicado el término, que de hecho es la contraparte de la hermenéutica cristocéntrica. Son temas un poco complicados, pero él lo ha puesto muy bien
en una serie también en donde Josías Grauman también expone. Este artículo, de hecho, es un artículo que yo escribí en un blog, en mi blog, ¿cierto?, que tengo habitualmente y en el cual trato de subir algunas ideas y artículos. Ahí trato de explicar un poco esto. Ezequiel 9, perdón, déjeme, no es Ezequiel 9, es Zacarías 9, perdón, Zacarías 9, Zacarías 9:11. Con esto voy terminando. Zacarías 9:11. Hay un pasaje muy interesante aquí, 9:11. Lo voy a leer. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. Si ustedes examinan el contexto, claramente hay cuestiones que tienen que ver exclusivamente con Israel. Si uno lee el versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión. Ustedes entienden que Sión obviamente es un término que habitualmente se refiere justamente a Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ustedes entienden que habitualmente los profetas hablan en escorzos proféticos. ¿Qué significa eso? Y muchas veces se dirigen a su audiencia, ¿cierto?, preliminar, a sus oyentes, ¿cierto? Recuerden que también en este contexto Israel en parte ya está exiliado, está en cautiverio, pero también siempre en pasajes como el versículo 10, que es muy propio del Antiguo Testamento, de los profetas, se vislumbra el futuro de Israel. Y las características de, por ejemplo, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra, aluden al reino mesiánico. Ahora, en el versículo 11, el autor pareciera que vuelve a aterrizar la idea al contexto histórico, porque muchos de ellos estaban presos o exiliados. Por eso dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y sigue el relato. Noten por favor que en el versículo, por ejemplo, 10 o 16 dice, y los salvará en aquel día. Quienes conocen bien el Antiguo Testamento, y eso no me cabe la duda de que ustedes obviamente lo conocen, generalmente esa frase, aquel día, es una frase típica para referirse a los tiempos escatológicos, a la segunda venida. Y dice, y los salvará en aquel día Jehová suyo como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Si ustedes se saltan al capítulo 10 del versículo 8, ustedes van a notar que la restauración de Israel es constante en los profetas. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparcí entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Ahora, no quiero seguir leyendo porque si no me voy a extender. Este autor, que es A.W. Pink, que de hecho tiene buena literatura, de hecho estaba leyendo el de la soberanía de Dios, seguramente ustedes lo conocen, muy bueno ese libro, pero en esta área, por supuesto, evidentemente hay, en mi opinión, por supuesto, hay problemas. Noten cómo interpreta este versículo a Arthur Pink, que de hecho ya murió hace tiempo, pero sus libros siguen siendo editados o reeditados. Y esta es una de las consecuencias de la hermenéutica cristocéntrica. Noten, ustedes leyeron, traté de explicar a grandes rasgos el texto, y él dice lo siguiente. En respuesta al cumplimiento de Cristo a todas las condiciones, el Padre le dice, y en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos, aquellos que le fueron dados desde la fundación del mundo, pero que en Adán incurrieron en condenación de la cisterna en la que no hay agua. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde aparece en el texto alusiones a Cristo o a los escogidos? Y esto es propio y consecuencia de lo que es la hermenéutica cristocéntrica, de asignar a pasajes bíblicos, ¿cierto?, un concepto, una idea que no está en el texto. Si ustedes leen el contexto de Zacarías, de hecho, si leen y siguen leyendo hasta el final, ustedes van a darse cuenta
que lo que tiene el autor en mente, Dios, de hecho, el que está teniendo en mente es la restauración de Israel. No se habla de Cristo, no se habla de la iglesia. Entonces, para terminar, algunas conclusiones. El dispensacionalismo no es popular, y eso ustedes tienen que conocerlo. A veces da miedo decir, ¿tú qué crees? Yo tengo que, no quiero dar por sentado, hermanos, que el dispensacionalismo es único. Hay varias variantes y todo eso, sin duda. Hay un dispensacionalismo clásico que fue un poco más rudimentario, sin duda, pero de hecho, en el actual, que de hecho podemos nombrar a MacArthur, ¿cierto? Al profesor Abner Chu, al profesor Lucas Alemán, al mismo Josías Grauman, ellos no adhieren a un dispensacionalismo ridículo, que como muchas veces, ¿cierto?, se suele adjudicar. Esto es lo primero, el dispensacionalismo no es popular, hay muchas caricaturas y calumnias. Aún así, mi consejo es que cuando uno conversa, esto no se da en las redes sociales obviamente es terrible, pero cuando uno desea hablar con un buen hermano reformado, lo importante es limpiar la mesa y ser, ¿cierto?, correcto en lo que son las citaciones o las alusiones. Esas son las reglas del fairness. Pero lo primero que tenemos que saber es que el dispensacionalismo en general no es popular. Ustedes googlean y lo más habitual que van a encontrar es más críticas que es justamente, entre comillas, ¿cierto?, alabanza. Segunda cosa, los elementos esenciales del dispensacionalismo no empezaron con Nelson Darby. Eso es importante entenderlo. De hecho, ideas, ¿cierto?, dispensacionalistas en sí, habían mucho antes que él. De hecho, aún algunos reformados como Charles Ott tenía una idea, ¿cierto?, parámetros dispensacionales diferentes, sin duda, pero tenía este concepto. Tercero, el dispensacionalismo no fue una propuesta de neófitos. Por el contrario, Nelson Darby y otros más no eran personas aparecidas en teología. De hecho, Francisco de la Cueva también fue un autor que también ayudó mucho en ello y posteriormente, de hecho, el mismo autor Schaeffer, aunque personalmente hay algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero ellos eran hombres de Dios por un lado y eran hombres bastante eruditos en sus materias. No surge diría yo, del pentecostalismo, como muchas veces se trata de relacionar. 4. El dispensacionalismo no es un sistema de interpretación como lo es la teología del pacto. Esto es muy importante entenderlo. Muchas veces yo he hablado con otras personas y dicen, es que tú lo estás interpretando dispensacionalmente. No, tienes que interpretar histórico, gramático, literal el texto. Cuando tú interpretas de esa forma, naturalmente te vas a dar cuenta de que no necesitamos llevar, por ejemplo, un cordero el domingo para sacrificarlo. No sé si alguno de ustedes lleva cordero para sacrificarlo. Se da por entendido por sí solo. ¿Me entienden? 5. El dispensacionalismo propone una hermenéutica coherente y consistente. Ustedes ya se dieron cuenta de que cuando se habla de literalismo, hay muchas críticas infundadas. ¿Qué significa literal? Si yo les preguntara lo que sucede con la cadena de Satanás, ¿es que acaso es una cadena de fierro? ¿Es una cadena, no sé, de níquel? Algunos, de hecho, algunos hermanos piensan que eso es la manera en que interpretamos el texto, pero lamentablemente eso no es así. La hermenéutica, cierto, dispensacional o premilenarista, diría yo, es básicamente coherente. Interpreta, si son figuras, las va a respetar como figuras, como metáforas, reconoce la distinción de los géneros, etcétera, etcétera. Aunque ahí hay que tener un poco cuidado con eso, especialmente con lo que se llama como apocalíptica, es un poquito ahí enredado eso, excepto la hermenéutica histórico-gramático-literal es lo elemental en el tópico. Nosotros deberíamos ser conocidos, personalmente, disculpen que los añada a esta declaración, pero deberíamos ser conocidos no por dispensacionalistas en el fondo, sino porque interpretamos la escritura de manera gramático-histórico-literal y respetamos lo que es la intención del autor. Y finalmente quiero recomendar algunos libros, ¿cierto?, que yo creo que pueden ayudar a ustedes, que también seguramente a lo mejor conocen algunos de ellos. Es evidente que si queremos conocer el premilenarismo es que necesitamos leer a autores clásicos como Charles Ryrie, ¿cierto? Louis Pentecost, Paul Benoit, que de hecho es más moderno, ¿cierto?
También, por supuesto, al profesor Michael Black. De hecho, el primer libro que aparece en plomo, es muy bueno ese libro porque de hecho desmitifica mucho de las errores o críticas o tergiversaciones o mitos, como dice él, acerca del dispensacionalismo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Uno tiene que revisar, bueno, mi creencia cree en dos tipos de salvación. Entonces, evidentemente eso no es verdad y eso uno tiene que tenerlo claro, especialmente cuando habla con personas que no están de acuerdo y lamentablemente se guían por el comentario, no por la bibliografía. Premilenarismo de Michael Black también muy bueno. El primero que aparece acá, que es una crítica de Matt Whitmire, ya fue traducido al español. Yo creo que ese libro, hermanos, me parece, yo lo leí muy riguroso, muy bueno. Déjenme a ver si lo tengo aquí. No lo tengo acá. Pero ese libro es muy bueno. Fue traducido ya. El del medio no ha sido traducido. Creo que anda dando vuelta por ahí un PDF, pero también es muy bueno. Un estudio bastante riguroso. El libro de Michael Black, realmente la iglesia ha reemplazado a Israel. Buenísimo. Muy bueno ese libro. No ha sido traducido al español tampoco, lamentablemente. Estos libros también son importantes ahora, ¿cierto? A propósito de todo el conflicto del Medio Oriente. Rubén Gómez, ¿cierto? Es un pastor español, ha escrito este libro, lo pueden encontrar por Amazon, excelente libro. También Israel Importa, de Gerald McDermott, él era, y de hecho es un doctor en teología anglicano, él era teólogo amilenarista y creía también en la teología del reemplazo, y él hace aquí un llamado sobre esto, a reflexionar sobre el asunto, y él obviamente confiesa que lo que creía antes era un error. Él reinará por siempre, buenísimo libro del profesor Michael Black, porque hace un estudio desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca justamente del reino y cómo el texto del Antiguo hasta el Nuevo Testamento muestra una coherencia pero notable sobre justamente lo que es el reino. Finalmente, algunas teologías sistemáticas que de hecho yo siempre recomiendo son las de Paul Enns, Roland McCune y la teología de John MacArthur, sin duda. Básicamente son de la misma línea en general los tres. Y finalmente estos dos, la hermenéutica de los escritores bíblicos, del profesor Abner Chu, un poco técnico el libro, sin duda, y este último libro que justamente explica un poquito este tema de Lucas 24, la hermenéutica de Cristo, hace una interpretación cristotélica del Antiguo Testamento. ¿Qué significa cristotélica? Evidentemente eso tiene que ver con que Cristo no absorbe, no elimina las profecías del Antiguo Testamento. Se cumplen muchas en él, sí, sin duda, pero él lleva a cumplimiento todas las demás. No es que se eliminan o se espiritualizan, esa es la idea. Bueno, hermanos, he corrido para no tratar de robar tanto tiempo, ¿cierto? Espero que haya servido un poco, ¿cierto? Para ver algunas cosas generales sobre todo este tema. Hay mucho paño que cortar, decía una hermana, ¿cierto? Así que no pretendo haber abarcado todo, pero sí a lo mejor ciertas luces de lo que hay y de lo que se debate. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Ricardo. Ahí sí.